Concentrados en unos 200 kilómetros a lo largo de la cordillera de los Andes, se encuentran tal vez los volcanes más activos de nuestra Tierra. Entre ellos, solo los volcanes Antuco, Lonquimay, Yaima y Villarrica en conjunto han registrado más de 200 erupciones en el último siglo y medio, con un saldo de centenares de vidas e inestimables daños materiales. ¿Cuál es la historia de estos caprichosos colosos de fuego? ¿Qué podría llegar a suceder si se repitiesen algunos de sus más importantes episodios volcánicos? ¿Es posible predecir cuándo sucederá una erupción? Acompáñenos a buscar respuestas a estas y otras interrogantes, conociendo los más activos y peligrosos de estos volcanes, en una fascinante expedición que nos acercará a las entrañas mismas de la Tierra. Para los habitantes de las zonas aledañas al volcán Lonquimay, ubicado a unos 100 kilómetros al noreste de Temuco, el 25 de diciembre de 1988 es una fecha que difícilmente olvidarán, ya que aquel día una enorme columna de gases y ceniza volcánica se elevó súbitamente hacia el cielo, anunciando el nacimiento de un nuevo cráter, al que bautizaron como Volcán Navidad. Con violencia desde una fisura abierta en la tierra junto a la base oriental del volcán Lonquimay, los trozos de lava incandescente eran expulsados a varios centenares de metros de altura. Luego, al caer, ya convertidos en infinidad de pesadas bombas, se acumulaban alrededor del cráter, haciendo crecer el nuevo cono volcánico varios metros diariamente. Al cabo de un par de días, la columna de ceniza ya alcanzaba los 9 kilómetros de altura, siendo arrastrada por el viento a centenares de kilómetros de distancia, atravesando la cordillera de los Andes y esparciendo una lluvia de polvillo volcánico sobre territorio argentino. Por un costado del cráter, un verdadero río de lava descendía a lo largo del valle en dirección hacia el cercano río Biobío. Todo desaparecía bajo el manto de lava calcinante, que a la semana de iniciada la erupción ya superaba los 3 kilómetros de largo, destruyendo centenares de hectáreas de bosques de coihues, robles y araucarias. Exactamente 13 meses duró el ciclo eruptivo del cráter Navidad, hasta que cesaron las emanaciones de lava y ceniza. 13 meses tardó en volver a la calma a la zona de Lonquimay.
interesados en estudiar algunos de los fenómenos ocurridos durante y luego de la erupción, regresamos un año después de concluida toda actividad volcánica en el cráter Navidad. Esta vez, el escenario con que nos encontramos resultó ser completamente diferente al que habíamos dejado. Es así como el cono de lava y ceniza, el mismo que habíamos visto erguirse, se presenta ahora inerte y silente con sus casi 200 metros de altura. Resulta impresionante observar el cráter por donde hasta no hace mucho la lava y la ceniza eran expulsadas con violencia. A medida que pasa el día y aumenta la temperatura, desaparece el vapor condensado en la cumbre, dejando el cráter completamente despejado. Desde el aire queda claro el recorrido de la lava que fluyó más de 10 kilómetros hacia el valle del río Lolco, rellenándolo de lado a lado y cubriendo al propio río, así como a la vegetación que allí crecía. Aunque ya ha pasado más de un año desde que el cono del Navidad no da señales de erupción y la superficie de la lava ya se ha enfriado, aún podemos ver numerosos puntos de donde salen humaredas, prueba que en el interior de esta masa rocosa aún se conservan altas temperaturas. El fuerte olor a leña quemada que sale de estas emanaciones de humo nos indica que entre la lava aún continúan calcinándose los bosques que fueron aplastados por la masa ígnea. Muy cerca de aquí, una impresionante pared de casi 60 metros de altura constituye hoy el frente inmóvil del río de lava que no hace mucho descendió por este valle. Bajo esta mole de roca volcánica brotan tímidamente las aguas del río que quedó sepultado para siempre. Calentada por la propia lava durante su obligado recorrido subterráneo, el agua llegó a alcanzar altas temperaturas, lo que dañó las raíces de muchos de los árboles cercanos a su cauce hasta secarlos. Pero nada de esto es nuevo para el valle del río Lolco, ni la lava que lo rellenó, ni el agua que corre bajo ella, ya que desde hace varios milenios, este valle ha visto surgir numerosos conos volcánicos como el Navidad, cada uno de los cuales ha registrado erupciones similares. No siempre es fácil reconocer aquellos antiguos conos al haber sido completamente cubiertos de vegetación. Al ver el extraordinario grado de colonización vegetal alcanzado en las laderas de este cráter, ubicado justo frente a la pared de lava, se podría predecir que el reciente cono del Navidad también llegará a cubrirse de vegetación. Sin embargo, la mayor altura a que se encuentra hace difícil que esto llegue a suceder. Avanzando lentamente por los últimos kilómetros del camino de tierra que conduce a la zona del Parque Nacional Laguna del Laja, nuestro bus, el Titanic, emplea casi todo el día en viajar desde Lonquimay hasta los pies del Antuco, donde estableceremos nuestra base durante los próximos días.
Aunque se encuentra a solo 70 kilómetros al oriente de la ciudad de Los Ángeles, el volcán Antuco, oculto tras las nevadas cumbres de la Sierra Velluda, es uno de los volcanes más desconocidos de la región. Su perfecto cono de casi 3.000 metros de altura se presenta imponente ante nosotros. Las verdes aguas del lago Laja, uno de los más grandes lagos cordilleranos de Chile, se extiende a los pies del Antuco, haciendo aún más bello este escenario. Sin registro de erupciones durante poco más de un siglo, el cráter principal se encuentra completamente relleno de material volcánico, habiéndose incluso alcanzado a formar un nuevo y pequeño cono producto de uno de sus últimos periodos de actividad. Una pequeña fumarola que escapa justamente desde el cono más reciente nos indica que en las entrañas del Antuco aún persiste la actividad volcánica, lo que implica que en cualquier momento este gigante ígneo podría volver a destaparse para arrojar fuego, lava y ceniza, escribiendo un capítulo más de su ya larga y violenta historia. Resulta fascinante leer su pasado observando sus laderas y perfiles, donde notamos, por ejemplo, los restos de la base de un enorme volcán que se levantaba exactamente en el mismo sitio que hoy ocupa el Antuco. Estimándosele una altura casi 300 metros mayor que la del actual volcán, su antecesor dejó claros testimonios de haberse descabezado y desplomado producto de violentas erupciones que ocurrieron hace casi 10 milenios. Como consecuencia de aquel colosal derrumbe, el material que cayó hacia el valle del río Laja formó una enorme represa natural que dio origen a un gigantesco lago que, aunque ubicado en el mismo lugar del actual, el nivel de sus aguas llegaba casi 100 metros más arriba que en el presente. A pesar que tan gigantesco lago existió hace ya varios miles de años, aún es posible reconocer algunas de sus orillas en las laderas de los cerros, justo bajo la línea de la vegetación. Aunque es difícil determinar qué es lo que causó la ruptura de la represa volcánica que sostenía el agua de aquel lago, se cree que habría sido violenta, provocando gigantescas avalanchas de agua, ceniza, arena y roca que descendió a través del valle del río Laja. Restos claros de aquella catástrofe aún encajonan las aguas del río a lo largo de sus primeros kilómetros, permitiendo formarse una idea de la magnitud del evento. La arena volcánica, retransportada posteriormente por el propio río durante crecidas e inundaciones, llegó a cubrir prácticamente todo el valle central, alcanzando hasta el Océano Pacífico. Por todos lados encontramos las arenas del viejo volcán Antuco, incluso al cavar donde la vegetación ya ha cubierto todo rastro de la avalancha. Junto a la carretera panamericana, en las cercanías de la ciudad de Los Ángeles, un corte a orillas del camino nos permite tener una idea de la extraordinaria cantidad de arena que sepultó esta región hace ya varios milenios. Pero la gran avalancha provocada por el derrumbe de la represa del antiguo lago Laja
no es la única catástrofe natural que recuerda al predecesor del Antuco, encontrándonos en los espectaculares saltos del río Laja un claro testimonio de una de las más grandes y violentas erupciones ocurridas en la zona hace unos 11.000 años. En aquel entonces, el volcán arrojó un verdadero chorro de ceniza y roca fundida que, al igual que una explosión atómica, salió expulsada del cráter para luego formar una verdadera nube ardiente que descendió hacia el valle a una velocidad estimada en unos 300 kilómetros por hora y a una temperatura superior a los 500 grados. Destruyendo y calcinando absolutamente todo lo que encontró a su paso, aquella avalancha ígnea, al enfriarse, quedó convertida en una dura costra rocosa sobre la cual hoy vemos correr al río Laja. Poco a poco la fuerza del agua ha ido desgastando la cubierta de material volcánico, excavando un profundo cañón y haciendo que la cascada retroceda a un promedio de casi 100 metros por cada siglo. Retomando la convulsionada historia del volcán Antuco, una vez que éste termina de desplomarse, comienza toda una nueva fase de actividad eruptiva, durante la cual se forma el actual cono volcánico. Una vez más, las lavas del Antuco escurren hacia el valle del río Laja, tal como ya había sucedido en el pasado, obstruyendo el paso de las aguas y dando origen al lago que hoy podemos ver. Infiltrándose a través de los bloques de lava de esta represa volcánica, las aguas del lago Laja buscan su antiguo cauce, logrando así descargar parte de su volumen, aunque sea en forma subterránea. Es así como algunos kilómetros valle abajo, en un socavón entre la lava, vemos aflorar las frías y cristalinas aguas del lago. Es justamente aquí donde nace el río Laja, iniciando un largo recorrido al encuentro del Gran Biobío. Creciendo entre la lava, encontramos aquí una gran variedad de plantas, particularmente musgos, helechos y nalcas, que aprovechan la constante humedad del aire. Distante apenas 70 kilómetros de la populosa ciudad de Temuco, la inconfundible figura del Yaima esconde tras su belleza una permanente amenaza para todos quienes habitan a su alrededor. Considerado como uno de los volcanes más grandes y activos de Chile, sus laderas, cual páginas abiertas de un libro, relatan la larga y activa historia de este coloso ígneo. Es así como en febrero de 1957 se escribe uno de sus últimos capítulos, al entrar en erupción y arrojar enormes cantidades de lava desde fisuras laterales, mientras el cráter principal
solo expulsaba columnas de ceniza. La lava descendió rápidamente tanto por el norte como por el oriente del Yaima, formando largas lenguas de roca incandescente que dejaron su indeleble huella en los milenarios bosques de araucarias que crecían junto al volcán. El calor de la erupción, así como de la lava surgiente, causó el violento derretimiento de la nieve y el hielo acumulado cerca de la cumbre. Fluyendo a gran velocidad, la avalancha de bloques de hielo, agua, ceniza y rocas volcánicas arrasó con todo lo que había en la ladera, desde bosques hasta una casa recién construida a los pies del volcán. El material arrastrado por la avalancha termina acumulándose en el valle, ahogando el desagüe natural de la pequeña laguna Captrén, lo que trajo como consecuencia un aumento en el nivel de sus aguas, causando así la muerte a una gran cantidad de árboles que crecían cerca de sus orillas. Rodeado de tupidos bosques de ñirres y araucarias que crecen sobre lo que una vez fue una masa de lava inerte, el lago Conguillío es uno de los escenarios más bellos del sur de Chile. Muy similar es la historia de la pequeña laguna Arcoíris, represada por la lava que brotó del Yaima en una violenta erupción ocurrida en 1927. En aquel entonces, el bosque que había en este lugar, al quedar bajo el agua, murió ahogado, quedando solo los troncos de los coihues centenarios para contar la historia. Con sus aguas de una transparencia absoluta, no resistimos la tentación de examinar su fondo y nadar en un bosque submarino. La baja temperatura del agua, que apenas alcanza los 11 grados, así como la ausencia de sedimentos, ha permitido preservar en excelente estado los enormes árboles que conforman estos bosques. Cubiertos de algas que aprovechan el soporte de las ramas y troncos, el paisaje submarino de la pequeña laguna Arcoíris es de una sobrecogedora belleza. Desafiando los fuertes vientos cordilleranos, así como las abruptas corrientes descendentes, debemos elevarnos a más de 3.000 metros de altura para lograr asomarnos a uno de los más extraordinarios abismos volcánicos.
extenderse más de 300 metros hacia las entrañas de la Tierra, de donde brotan permanentemente gases con fuerte olor a azufre, esta es la más clara evidencia que la historia del Yaima aún no ha terminado de escribirse. Apenas 50 kilómetros al sur del Yaima, un bellísimo escenario conformado por bosques de araucarias, lagos, ríos y cascadas, nos espera para contarnos algo más sobre la fascinante y a la vez dramática historia de uno de los volcanes más activos de la cordillera de los Andes, el Villarrica. Registradas sus violentas erupciones desde 1558, fueron los conquistadores españoles testigos en aquel entonces de cómo una avalancha de agua y material volcánico provocada por el abrupto derretimiento del hielo acumulado junto al cráter destruyó casi por completo el recién erigido poblado de Villarrica. Desde esa fecha hasta 1984 se han anotado 14 grandes erupciones, además de varias otras más pequeñas, las que han sido responsables de la muerte y desaparición de casi 500 personas, así como de inestimables daños tanto a obras y bienes materiales, como la destrucción de grandes extensiones de bosques. Pero la historia del Villarrica no está registrada solo desde la llegada de los españoles, conociéndose su comportamiento desde hace milenios, gracias a los recientes estudios científicos. Es así como, por ejemplo, se ha llegado a determinar que ninguna de las erupciones de los tiempos históricos ha alcanzado la magnitud de una que ocurrió hace 3.400 años, cuando el volcán literalmente explotó, probablemente de forma similar a estas imágenes, arrojando una verdadera nube de ceniza y roca fragmentada incandescente, la que, tal como sucedió en el Yaima y el Antuco, descendió a centenares de kilómetros por hora, sepultando gran parte del perímetro del volcán, incluyendo el sector que hoy ocupa la ciudad de Pucón. Recorriendo los faldeos del Villarrica, es fácil aún encontrar evidencias de aquella gigantesca erupción. Son muchos y diferentes los tipos de erupciones que ha tenido el Villarrica a lo largo de su historia, desde violentas y explosivas hasta aquellas en las que la lava ha escurrido ladera abajo en forma líquida, tal como lo podemos apreciar en estas cavernas. Formadas por la propia lava que al correr como torrente y solidificarse en el exterior, permitió que por dentro siguiese fluyendo el material fundido hasta que al cesar la erupción solo quedaron las paredes descubiertas. Aunque al recorrer este fabuloso monumento volcánico se tiende a pensar que toda actividad eruptiva pertenece al pasado, muy diferente es la impresión que se llevan quienes se aventuran a subir hasta el cráter. Guiados por expertos andinistas, iniciamos nuestro ascenso hacia la cumbre, caminando paso a paso sobre el hielo. Resulta impresionante el encuentro con el precipicio de casi 200 metros que se abre hacia el corazón del volcán, mientras los gases altamente tóxicos que emanan de él nos hacen difícil respirar. Nos sorprendemos al encontrarnos con una erupción dentro del cráter cuyas explosiones arrojan lava fundida a más de 1000 grados de temperatura.
De acuerdo a los registros, hacía ya varios meses que no se producía un aumento de actividad dentro del cráter. El síntoma no es muy tranquilizante para los que nos encontramos en la cumbre. Completamente diferente es la situación para quienes disfrutan de las playas junto al lago a los pies del volcán. Construido sobre la ruta de una antigua avalancha, al mirar el pueblo de Pucón desde el cráter mismo, es fácil apreciar la riesgosa situación que enfrentaría en caso de una gran erupción del Villarrica, particularmente por ser esta la capital turística del sur, donde cada verano llegan miles de visitantes a gozar de tan bello entorno natural. Para la mayoría de ellos, el Villarrica es solo un elemento más del hermoso paisaje de la zona, sin que la posibilidad de una erupción llegue a preocuparlos mayormente. Es así como día a día se construyen nuevos hoteles y edificios para albergar una cada vez más creciente cantidad de visitantes veraniegos.